al matí de Catalunya Ràdio. ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguradores, ha decidit personar-se com a acusació particular contra la Caixa Castella-La Manxa. I aquesta és només la primera d'un conjunt d'actuacions penals i civils que volen començar per exigir responsabilitats als gestors que han portat a la ruïna les entitats que dirigien. En parlem amb Manuel Pardos, president d'ADICAE. Senyor Pardos, bon dia, buenos días. Buen día, Manel. Hoy tienen previsto registrar su escrito de personación a la causa penal contra el expresidente ya, de la Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó. ¿Qué motivos les han llevado a participar en este proceso ahora? Sí, bueno, somos acusación popular, admitida ya. Hoy cerramos todo el trámite e iniciamos nuestras intervenciones. Y esto es importante. Acusación popular, ADICAE, como organización representativa de los usuarios de esa caja o de otras cajas y de la banca, queremos defender a esos usuarios y sus intereses, pero también a todos los ciudadanos que ven cómo una caja de ahorros que no era de los políticos, que no era de la Iglesia, por ejemplo, la siguiente caja que cayó fue Caja Sur, que se decía de la Iglesia. Pues no, ni era de la Iglesia ni era de los políticos, tampoco eran del Estado, y ahí han venido muchos problemas. Eran un patrimonio popular que se está dilapidando incruentamente ante los ojos de los españoles, y que la principal actividad que quiere llevar como acusación popular en Caja Castilla-La Mancha, que comenzamos hoy, ADICAE, es que se esclarezca todo el proceso y que se libren las responsabilidades con las consecuencias de qué va a pasar con la obra social enorme que tenían estas instituciones y que representaban una institución muy valiosa para cientos de miles o millones, decían ellos, de ciudadanos. Eso hay que rescatarlo, eso lo tienen que pagar como consecuencia todos los responsables de este desaguisado. Ojalá se salgan con estos argumentos. ¿Contra Bankia qué van a hacer? Sí, esta actuación en Caja Castilla-La Mancha, ya he nombrado a Caja Sur, está la CAM intervenida y prácticamente quebrada, vendida a Banco de Sabadell por €1, Bankia en las condiciones que todos conocemos. Es decir, ADICAE va a emprender seriamente, paso a paso. No nos gusta ese baile de querellas, de actuaciones en las que se han metido muchos grupos, grupitos, partidos, partiditos, con cortas y pega de la prensa. ADICAE dispone de dosieres importantísimos, pero queremos presentarlos como en Castilla-La Mancha, en la Caja Castilla-La Mancha, queremos presentarlos en su debido momento, y además no los abandonaremos, porque este baile de querellas, de anuncios, de petición de responsabilidades, generalmente suele terminar en que se pasa del momento mediático y toda esta gente desaparece. Luego se olvida, Y no se lleva a cabo nada. ¿Van a llegar hasta el final ustedes? Dígame. Digo, ¿van a llegar hasta el final usteis? Vamos a llegar hasta el final. Lo hemos hecho en Gescartera, lo hemos hecho en todos los fraudes que se han producido a los ahorradores españoles, o incluso en determinados episodios como los que sucedieron en Ibercaja, en donde nació ADICAE, en Zaragoza, hasta que se acabó con el cese de su presidente hace bastantes años. No solemos hacer cosas digamos, para la galería, sino para los usuarios y para los ciudadanos, y para que tengan consecuencias concretas de reparación y de resarcimiento. Y en este sentido hay que decir, en las cajas de ahorros, en esa Caja Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue una denuncia de 6 consejeros, pero claro, 6 consejeros, ¿cuántos cientos de consejeros, cuántos miembros del Consejo de la Administración ha habido allí y están en Bankia y en las cajas de ahorros catalanas, que de pronto desaparecen, han desaparecido, se han tapado, como si siguieran aquello de cuando las ratas ven el barco naufragar,
se apresuran a desembarcar, ese famoso dicho. Pues bien, vamos a ir a por todas esas ratas a que respondan, que no se escondan, que han estado cobrando, que han estado manejando, manipulando ese enorme patrimonio popular, nada menos que más de la mitad del sistema financiero español, que se dice pronto, sí. De todo el dinero que se maneja en el sistema financiero, la mitad o algo más lo tenían las cajas, y de pronto desaparecen todas esas cortes de gentes que estaban por allí manipulando, tratando de obtener intereses, beneficios, privilegios, cobrando, etcétera, desaparecen. Y es una gran noticia que ustedes se personen y que lleguen hasta el final. Creo que Adicae habla de 9 conclusiones demoledoras que me gustaría que nos detallaras. Que aparte quiere llevar a Bankia a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Sí, queremos que la Fiscalía Anticorrupción, que anunció el inicio de investigaciones, concluya en querella, porque ahí hay un peligro también de la propia Fiscalía Anticorrupción. Hay el peligro de que se anuncien investigaciones y concluyan en nada cuando se pase, digamos, del primer plano de la actualidad. La Fiscalía depende del Gobierno, señor Pardos. Por eso precisamente ya el fiscal general, al día siguiente en el que nosotros dijimos apoyamos a la Fiscalía porque es la institución más seria, digamos, estas otras querellas que se anuncian, denuncias por ahí de grupos y grupitos, esas no nos gustan, es más, no nos gusta su compañía por la falta de seriedad. Pero la Fiscalía Anticorrupción la conocemos, a los fiscales encargados, pero podrían decirles, aquí os paráis. Y eso es lo que Adicae impedirá y aportará en su momento. No queremos precipitarnos, hay tiempo. Una cosa tan seria como querellas criminales para pedir responsabilidades se debe hacer muy seriamente. Estamos hablando de que algunas personas podrían ser imputados penalmente, o algunas o muchas personas. Esto, si hablamos de todas las cajas y el desastre, estaríamos hablando de una causa general a las cajas de ahorros y a sus dirigentes. Eso es, yo creo, el Nuremberg de las cajas de ahorros en España. Esperemos que lo veamos y que ya que vamos a tener que pagar la fiesta, que por lo menos haya un punto de justicia. Estaremos muy atentos a cómo evolucionan sus actos, señor Pardos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguirlo al lado. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muy bien.